El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común, el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde la pesadilla comienza. Muy buenas noches a todos, queridos radioescuchas. Les habla Carlos Vargas. Sean bienvenidos a esta segunda temporada de este proyecto que es Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Y bueno, para comenzar con el pie derecho, queremos darles una calurosa bienvenida y un agradecimiento por todo el apoyo que tuvimos en la primera temporada de este programa. Y pues nada, únicamente pedirles que nos apoyen compartiendo esta transmisión para llegar a más personas que sean gustosas de los temas de terror. Saludo al otro lado del estudio a mi hermano Gus Alcalá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches y muy buenas noches también a todos nuestros radioescuchas que se encuentran ya desde temprano sintonizando este programa. Los saludo con mucho gusto después de pues un periodo, digamos, largo de muchos preparativos para por fin iniciar con esta ya segunda temporada de Radio Pesadilla. Y pues bueno, para continuar les recuerdo que pues bueno, ya tenemos activo nuestro nuevo WhatsApp, por cierto es nuevo número, al cual van a poder accesar ustedes a través de dos lugares. El primero está ubicado en el pie, o en este caso como comentario fijado. Si dan clic en ese link, directamente los manda a nuestro nuevo WhatsApp, o también lo pueden hacer a través de el número que es 52 618 145 5655. Y también hay otro canal que ya tenemos habilitado para ustedes y para recibir todas sus historias o sus anécdotas, que es a través del correo electrónico radiopesadillapodcast@gmail.com. Recuerden que recibimos pues ahora sí que su material a través de notas de audio y también de texto. Como sea más cómodo para ustedes, pues aquí está abierto ya la línea con mucho cariño para ustedes. Pues bueno, del otro lado, saludo también con el mismísimo gusto a Ale. ¿Cómo estás, Ale? Buena noche. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí en la segunda temporada de Radio Pesadilla. Empezamos con todo y pues darles la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este primer programa de la segunda temporada. Quiero recordarles que si no tienen la oportunidad de escuchar en vivo los programas, tenemos otras opciones para ustedes, ya sea a través de las diferentes plataformas que tenemos, la que sea de su gusto. Tenemos YouTube, Spotify, Google Podcast, iVoox, para que descarguen los programas y nos puedan llevar a todos lados. Por ahí ya estamos empezando a tener unos comentarios. Antes que de leerlos, me gustaría saludar a Oscar, que también se encuentra aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, Ale, buenas noches, compañeros, y a todos los Nimers que ya se nos están uniendo a esta segunda temporada de Radio Pesadilla. Bien como lo dijeron mis amigos, muy contento con la temporada pasada y estamos planeando muchas cosas más para esta nueva temporada que ojalá les guste a todos, ¿verdad? Me gustaría comentarles que ya contamos con nuestro propio Patreon, ¿verdad? Pueden entrar a patreon.com/Radio Pesadilla, en el que nos pueden
apoyar si gustan desde $1, o sea, nos estarían invitando a un café, ¿verdad? Y van a tener recompensas desde $1, ahí pueden checar los diferentes niveles de recompensas dependiendo de su aportación. Pero ojo, esto no quiere decir que vamos a cobrar por los episodios, claro que no, estos van a seguir grabándose completamente gratis y distribuyéndose completamente gratis para todo mundo, como lo venimos haciendo. Entonces, pues nada, contentísimo de estar nuevamente aquí y pues vemos que ya tenemos comentarios. Carlos, si nos puedes hacer el favor. Así es, ya tenemos algunos comentarios aquí, por ejemplo, Oscar Marín que dice saludos, bienvenido Oscar. Fabricio Moreno que dice al fin, hola Ale. Yoli Solís, mi tía, buenas noches, dice hola. Mi hermana Laura Vargas dice hola chicos, ya extrañaba esto. Jezrael, que dice hola cracks, llegué temprano, bienvenido Jezrael también. Por ahí está mi hermosa prometida, dice hola, bienvenida mi amor, gracias. CJ, también ya fan Nightmare aquí del programa, dice buenas noches, se les extrañó mucho. Jezrael dice, los extrañamos. Y Luis Alonso Ruelo dice, ya que empiece. Bienvenido Luis, gracias. Pues bienvenidos todos los que ya empiecen a conectarse a este programa y también muchísimas gracias por la espera, ya que tardamos algunas semanas en reactivar pues este proyecto. Sin embargo, créanme lo que fueron semanas de mucho trabajo para tratar de mejorar y tratar de entregarles a todos ustedes un mejor programa lleno de pesadillas. Tenemos, me parece que, no sé si leíste ese último, Carlos, de Luis de la Torre. Todavía no llegaba, pero dice Luis de la Torre, saludos Master Ale. Saludos Luis y Fabricio que por mandar los saludos directos y pues a todos los que nos están acompañando esta noche. Ok, excelente. Y pues bueno, saludos a todos los que se empiecen a conectar. Y bueno, recuerden, antes de comenzar, recuerden que tenemos aquí preparado siempre un tema para darle un poquito de dinamismo digamos, al programa. Sin embargo, recuerden que ya también están abiertos los canales para que nos hagan llegar sus anécdotas y sus historias a través de nuestro WhatsApp. Y pues bueno, yo creo que en lo que nos llegan algunas, ¿qué te parece, Carlos, si comenzamos platicando un poquito de este tema que tenemos esta noche? Perfecto. Antes de saludar a Samsa, que ya llegó también, dice, hola, buenas, alcancé a llegar, bienvenido, bienvenida. Ok, pues bueno, el tema que tenemos esta noche para todos ustedes es los hombres lobo. Únicamente recordarles que las anécdotas que nos manden por WhatsApp no tienen que ver necesariamente con el tema de esta noche. Puede ser cualquier anécdota que ustedes recuerden a lo largo de este programa y que quieran compartir con la demás audiencia. Muy bien, ¿qué es un hombre lobo? Pues bueno, un hombre lobo es una criatura que también es conocida como un licántropo, un lycan o un licano, y pues es de índole pues, legendaria, ¿sí? Está presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo y se ha dicho que es tan universal como los vampiros. Estas dos criaturas en sí, estos dos seres, tienen más o menos la misma popularidad o resonancia entre la gente, entre los mitos, entre las leyendas, y vaya que son ambas bastante interesantes. De hecho, hay varias películas en las que estos dos son adversarios a muerte, de hecho, y que nos han obligado a elegir entre uno y otro para disfrutar un poco más la película y sentirnos parte de, pero ambas son criaturas muy, muy poderosas e interesantes. Todavía en estos días hay mucha gente que cree que existen los hombres lobo y de distintas clases, porque también hay clases dentro de estas criaturas. Tienen todas las características típicas de aquel animal, pues el lobo, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia, la rapidez, y definitivamente suelen ser una desgracia para todos aquellos que llegan a cruzarse en su camino. Según las creencias populares, ¿verdad? Lo que se cuenta entre la gente, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto de bestia o de animal únicamente por espacio de algunas horas y generalmente
cuando hay luna llena. A diferencia de los vampiros, que pues lo son todo el tiempo, obviamente con sus limitantes de no exponerse al sol y a este tipo de cosas que los pueden dañar, siempre tienen su aspecto vampírico. Y a diferencia de un hombre lobo, pues es un mitad humano y un mitad bestia, pero se activa únicamente esta forma con la luna llena y pues por algunas cuantas horas nada más. Y bueno, tenemos dos comentarios más. Ya llegó Sakura Mitsuki, que dice buenas noches. Muy buenas noches, Sakura, bienvenida. Y Evaristo Muñoz, que dice buenas noches, Nightmares. Ok, pues la verdad es que se trata de una criatura, como ya lo dice ahorita Carlos, que nos ha acompañado de manera muy similar digamos, con el mismo peso, me atrevo a decir que el tema de los vampiros, que ya compartimos con ustedes en algún capítulo anterior. Sin embargo, quiero mencionar algo, digo, antes de entrar un poquito más en materia. Vamos a estar platicando más en los siguientes bloques acerca de esta mítica criatura, pero les doy una opinión que tengo. Francamente, en mi caso, ustedes saben que yo desde niño y del tiempo desde que nos conocemos, yo les he platicado que he tenido muchas experiencias de sonidos, de cosas que he escuchado, de cosas que me ha tocado ver, por alguna cuestión me ha tocado vivirlas a mí, pero la verdad es que esta criatura a mí me causa un poquito más de impacto de manera personal, por el simple hecho de que estoy yo completamente seguro de que hay criaturas que existen en nuestro planeta, de las cuales a lo mejor ni siquiera nos hemos percatado que se encuentran ahí. Entonces me parece, digo, a manera personal, así como primera impresión, igual y por ahí los radioescuchas podrían apoyarnos a decirnos cuál es la primera impresión que tienen acerca de esta criatura, pero yo les puedo decir que es algo que sí me atemoriza y que me haría, digamos, caminar con mucho cuidado por ciertas zonas, digamos, alejadas de las ciudades, la verdad. Creo que ese es un tema que a mí me pone bastante nervioso y me deja mucho que pensar. No sé ustedes qué acercamientos tengan con esta criatura, digo, en lo que van llegando por acá los relatos de nuestros radioescuchas. Yo creo Mira, que dale, dale, dale. eh, es una criatura como ya comentabas, em, muy popular y lo hemos visto de hecho en todo tipo de lugares, de historias, relatos, películas y demás, ¿no? Em, yo tengo muy en la mente, sobre todo el acercamiento ha sido a través del cine, yo creo que esa es la manera. Y de hecho, me acuerdo mucho de la película de eso, que precisamente uno de los niños, el temor que tenía era precisamente a esta criatura y, y cómo la retrataban ahí. Claro que ya hay mucho antes que se ha visto en el cine sobre esta criatura, sin embargo, yo creo que ese fue como de mis primeros acercamientos como tal, para conocerla. Así es, fíjate, mis primeros acercamientos con los hombres lobos se deriva más bien de la película esta, Un hombre lobo americano en París. Mm. Eh, si bien la película no es de terror en sí, Ujú. eh, pues cuando yo la vi, la verdad estaba muy chico. O sea, de haber tenido yo unos 6 7 años, yo creo. Pero a mí lo que más me causó, pues ese sentimiento de terror, de angustia, es la escena de la transformación. Sí. Porque, pues para la época, para el momento en que salió y en que yo la vi, pues o sea, se veía muy gráfico. O sea, y básicamente el contexto, ¿no? O sea, el personaje este principal, el hombre lobo, pues estaba en una alcantarilla, y pues de repente la luna se asomó así en el cielo, y él viendo por la rejilla pues de la misma alcantarilla desde abajo, pues se empieza a transformar y empiezan
pues como a desgarrarse la piel, ¿no? Sí. Cosa que a mí se me hizo bastante creepy. Eh, y de ahí no le tomé como que admiración, pero, o sea, se sentía ese morbo, ¿no? O sea, de qué es un hombre lobo, o sea, cómo una persona se puede convertir en un animal. Este fue mi primer contacto con los hombres lobo. Y pues independientemente de eso, ya después en la ficción, fue en el que les empecé a poner ya más atención. Y, y creo que es de los personajes que más me gustan, o sea, de este tipo de monstruos clásicos, por llamarlo de alguna forma, Sí, claro. de los que más me admiran y se siente así como que una afinidad, ¿no? Sí, de hecho, creo que es una de esas criaturas que te causan mucha impresión, sobre todo si eres un niño, ¿no? Si conoces esta criatura desde niño. Yo la conocí ya un poquito más grande, no tan niño, pero dos impactos que tuve muy fuertes donde me gustó bastante esta bestia, mitad hombre, fue primera en las películas de Inframundo, en las primeritas. Ujú. eh, Me encantaba o sea, que fueran tan adversarios uno del otro y que cada uno tuviera sus propias características con un potencial tremendo. Y desde ahí me empezaron a gustar bastante. Otro que me impactó mucho, que ya fue después, fue en la película de Van Helsing, no sé si la recuerdan, Sí, claro. Sí, que por ahí eh, termina convirtiéndose en un hombre lobo y es una escena impresionante. Creo que los efectos están muy bien logrados y se me hizo excelente esa encarnación. Pues ha sido una criatura que nos ha acompañado desde siempre. Creo que, eh, no sé, siempre lo hemos pensado desde niño, oye, eh, los ruidos que escucho por la noche, ¿realmente será algún perro que está aullando? No sé, te empiezan a invadir muchas ideas, ¿no? Mucha incertidumbre y el pensar que puede estar afuera al acecho, listo para ver a alguien, a su próxima presa, pues te deja mucho en qué pensar y sin ganas de salir, ¿verdad? Por ahí Sí, va totalmente. llegando Lilis y dice, buenas noches, muy buenas noches Lili, bienvenida a este programa. Muy bien, Oscar, no sé si gustes apoyarnos por ahí con un poquito más de información de estas criaturas, por favor. sí, claro, nada más llegó una historia, digo, ahí Ah, si quieren perfecto, pasar con ella. Yo creo que la perfecto, compartimos perfecto. para ir comenzando, Ale. ¿Qué te parece? Sí, se me hace que Ok, me perdimos. parece bien. Ah, ok, no, sí, sí estamos. Sí, ya. Tuve aquí un poquito de retardo en el internet, pero me parece que ya estamos bien, ¿verdad? Sí, está todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a compartir esta historia que nos llegó. Dice así. Esta historia tiene lugar a fines de diciembre de 2013, antes de que mi familia y yo saliéramos de vacaciones por Navidad. Mi hermana había estado saliendo con su novio durante 3 años. Ella me dijo que en octavo grado él la acosó, pero no realmente. Solo se quedaba mirándola fijamente en los pasillos y preguntaba sobre su horario. Lo conocí aproximadamente una semana después de que ella me contara esta historia. Parecía agradable en ese momento. Hablamos y jugamos durante aproximadamente 1 hora y nos reímos un poco. No le encontré nada desagradable. Parecía ser un buen chico en general. Sin embargo, eso fue hace 3 años. En estos últimos años se ha estado volviendo más raro y más obsesivo. Constantemente llamaba a mi hermana para preguntarle qué estaba haciendo y llenaba su diversión con cientos de mensajes de texto cuando no respondía de inmediato. Habían tenido múltiples rupturas y discusiones en estos años. Hace apenas unos días, la amiga de mi hermana vino a nosotros, histérica, afirmando que él la había amenazado con matarla. También había amenazado a mi hermana. Además, nos advirtió que probablemente había intervenido su auto y su teléfono,
con tal de rastrearla. Esto lo confirmé cuando logró localizarnos mientras estábamos un fin de semana con mis abuelos. Todo cambió 2 días antes de nuestras vacaciones. Soy una de esas personas que se despiertan muy tarde por la noche. Eran alrededor de las 12 de un sábado, cuando escuché un débil chillido. Era la puerta de nuestro garage, abriéndose. Supuse que era mi hermana, que llegaba tarde a casa. Oí pasos suaves, subiendo las escaleras de madera, y luego un gruñido superficial. No era mi hermana. Aterrado, acerqué a la puerta, y la abrí lo suficiente, solo para ver la figura de un desconocido, parado en el umbral del pasillo. Traía un bate de béisbol en la mano. Grité, y el intruso echó a correr escaleras abajo. Cuando mi padre salió al escuchar el alboroto, me advirtió que me encerrara en mi habitación, y yo me metí dentro del closet, apenas escuchando cómo papá gritaba en el piso inferior, seguido del ruido de la puerta azotándose. Al parecer, el tipo había logrado escapar. Horas más tarde, encontré a mi papá hablando con mi mamá en el pasillo. Me dijo que la puerta del garage había sido forzada con algún tipo de herramienta oxidada o palanca. El intruso había dejado una nota en la habitación de mi hermana, diciendo que no sabía dónde estaba ella y que la extrañaba. Supe de inmediato que era su novio. Lo que más me molestó fue cuando miré mi teléfono. Tenía un mensaje nuevo. Había escrito un mensaje a un número desconocido. El único problema fue que no había enviado mensajes de texto a nadie la noche anterior. Me habían respondido: Feliz Navidad, Manuel. Hay un problema. No he enviado un mensaje a nadie con este número en mi vida, y mi teléfono estaba en mi habitación anoche. Ok, gracias por este relato. Lo que me preocupa esto es que, bueno, al menos de momento así no es nada sobrenatural, sino que al contrario es peor, ¿no? O sea, es un acosador. Así es. Eh, Digo, nosotros siempre hemos recomendado aquí en este programa contactar a los expertos, ¿no? O sea, alguien especializado en esos casos. Claro. Y bueno, creo que lo mejor en este caso es pues ir con la policía o alguien que pueda detener o investigar a este sujeto quién es y que lo agarre, ¿no? Porque ya invadir propiedad privada y acosarlos de esa manera es delito y grave. Este, pero pues bueno, lo interesante también es lo del mensaje este que dice al final, ¿no? Que él no mandó el mensaje Sí. y sin Así embargo es. ajá, o sea, apareció este mensaje misterioso. Eh, Ahí sí no sabría qué pasó. Tenemos Tenemos, algunos comentarios. Sí, sí, sí. sí, Dice por acá Jezreel de la Cruz, dice, bueno, referente a la primera pregunta que hicimos, dice, la primera vez que conocí a los hombres lobo fue a los 8 años y fue porque mi mamá estaba viendo Crepúsculo y fue un tanto extraño, pero luego vimos la de Van Helsing, entonces como que por ahí tuvo ya una aproximación diferente. Sí, obviamente cada obra, digamos, puesta en escena, ya, llámese película o cortometraje o largometraje, tiene diversos enfoques. Sin embargo, a lo largo de este programa vamos a poder ver cómo varios elementos siempre se mantienen ahí. Dice también Baristo Muñoz, dice, al igual que Oscar, esa fue la primera, las de Howling, o sea, las de Aullido. Esas son películas bastante elevadas en cuanto a que son muy fuertes esas películas, están bastante grotescas. Pero bueno, pues por ahí una excelente recomendación. Dice por acá Sakura Mitsuki, dice, me asusté horrible. Y dice Salma que se asustó mucho con la última parte de ese relato. Dice que le dio bastante miedo. ok, sí, la verdad estuvo bastante interesante. Dice Baristo, la película Blood and Chocolate, la marca del lobo, muy buena. Ok. Bueno, pues ahí tenemos algunas otras recomendaciones. Y por acá me llega un mensaje por WhatsApp. Es una opinión de Salma Contreras, que le mandamos también un saludo. Ujú. Dice, en la serie de Once Upon a Time le dan un giro inesperado a la historia de Caperucita.
y me refiero inesperado tomando de referencia las últimas películas donde el lobo es un hombre lobo, como en la película de la chica de la capa de roja. Dice, y en esta serie, Caperucita es el hombre lobo. En el transcurso de sus transformaciones pierde por completo la conciencia, punto que en muchas series y películas hacen hincapié, que es como un estado de sonambulismo. Dice, postdata, yo soy muy fan de todas las series, películas y libros que tratan sobre licántropos. Ok. Entonces, muchísimas gracias, Alma, y yo creo que conforme vayamos avanzando un poquito con este tema, vamos a darnos cuenta que precisamente eso que comentas es algo vital, porque esta es una criatura que tiene una serie de comportamientos, digamos, que a lo largo del tiempo han ido como que prevaleciendo y que son los que marcan la línea de que se trata precisamente de esta criatura en específico. Y tenemos otro comentario, dice por acá Sakura, dice, Ale, qué talento al narrar. Muchas gracias. Ok, pues ahí está la felicitación para Ale Gómez. Y ahora sí, Oscar, ¿qué te parece si seguimos platicando un poquito acerca de esta criatura? Sí, claro, fíjense, un poquito de la mitología de este monstruo. Pues obviamente un hombre lobo es una persona, un humano que se convierte pues en un lobo, ¿no? Dependiendo ya sea del autor o del que escribe el relato, la narración o el que está contando, eh, pues los describen muy diferentes, ¿no? Unos pueden ser simplemente se convierte tal cual en un animal, o sea, tal cual y como conocemos los lobos, y otros los describen como híbridos, ¿no? O sea, unas cosas más monstruosas, ¿no? Sí. Eh, pero pues, o sea, su transformación puede ser voluntaria, pero mayoritariamente es involuntariamente, ¿no? Generalmente a causa de una maldición que algún agente exterior le dio, ¿no? Eh, Muchos meten el mito como una maldición tal cual, o sea, alguien con algún ser superior maldijo a alguien en convertirse en lobo. Muy parecido al mito del vampiro, ¿no? O sea, que este ser único, digamos, es el que a través de, pues, de mordidas, va convirtiendo a demás humanos en, a lo mejor no siervos suyos, pero sí con estas mismas características, ¿no? Por ahí también es mucha la comparación con el vampiro, ¿verdad? El cronista medieval, ay, disculpen mi mala pronunciación medieval, ¿verdad? Pero se llama Gervás de Tilbury, pues asoció la transformación con la aparición de la luna llena. Pero bueno, este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada pues por los escritores de ficción, ¿no? Como comentábamos hace rato. Sí. La mayoría de las referencias contemporáneas pues están de acuerdo en que un hombre lobo puede ser asesinado si le disparan con una bala de plata, aunque pues también esto es producto de la narración moderna, ¿no? De los escritores y de las historias que buscan darle alguna debilidad. Ya que pues en las leyendas tradicionales no se hace mención de nada de esto, ¿verdad? Pero pues dicen que es común matarlos pues arrancándoles la cabeza o arrancándoles el corazón, ¿no? Que pues viéndolo de forma objetiva, pues prácticamente el 99% de cualquier cosa viviente se va a morir así, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues nadie sabe con exactitud cuándo se originaron las leyendas sobre los hombres lobo, pero pues se trata de una superstición muy antigua como la humanidad y, eh, y puede ser observada a través de diferentes patologías. Eh, Hay casos datados en España, ¿verdad? Hay algunos reseñados desde el siglo XVI, ¿verdad? O también hay el caso de Manuel Blanco Romasanta, perdón, en el siglo XIX, eh, pues de cuya vida se basan las películas de El Bosque del Lobo y Roma Santa, ¿verdad? Así como la de La Casa de la Bestia en 2004. Eh, Mira, Pucha, sí, sí, nada más dale. un pequeño dato curioso, un dato peculiar que por ahí recuerdo. Ahorita mencionabas lo de, digamos, esa parte que se le agrega con el paso del tiempo de que el hombre lobo puede ser, digamos, asesinado por una bala de plata. Esto ocurre, me parece que en siglo XVI, siglo XVII, ya casi brincando al siglo XVIII, si no mal recuerdo. Resulta que se descubre un nuevo material llamado mercurio.
que tiene una serie de características, digamos, venenosas. O sea, cuando el mercurio entra en contacto con la sangre humana, prácticamente puede generar la muerte, o sea, se puede intoxicar a la persona. Correcto. Entonces, pero lamentablemente no podían hacer que una criatura bebiera el mercurio para poderla asesinar, para poderla aniquilar. Entonces, se hicieron como diferentes aleaciones. Obviamente no funcionaron. Una de las combinaciones era mercurio y plata, con algunos otros elementos que pues podían ellos fundir de alguna manera y tratar de mezclar. Entonces, con el paso del tiempo se fue distorsionando lo que anteriormente era la idea de un perdigón o de una bala de mercurio. Se fue transformando en lo que pues ahora mencionamos que es la bala de plátano, que es prácticamente lo único que sí se podía generar como vaciado, pues, para poder crear la pequeña ojiva. Entonces Sí, viene, de ahí viene un poquito, pero digo, es nada más un dato curioso. No, y como el mismo color del mercurio es medio plateadón, Exacto. Brillantoso, Sí, sí. pues de ahí, o sea, con la ignorancia, pues decían no, pues es que con plata es la única forma de matarlo, ¿verdad? Pero retomamos a lo que decía antes, ¿no? Pues, o sea, si a esas vamos, pues prácticamente también cualquiera que pruebe mercurio se va a morir, ¿no? Entonces, Claro. o sea, como que está medio sacado de la manga estos mitos. Sí, claro. Básico, ¿verdad? Así es. Tenemos por aquí un comentario de Samsung que dice, la primera vez que conocí a los hombres lobo fue cuando vi la película de Inframundo y luego las de Van Helsing, perdón, así como yo les platicaba, son dos, bueno, las de Inframundo son muy buenas películas y la de Van Helsing creo que vino a poner un punto y aparte, y ya posteriormente vinieron las de Crepúsculo, ¿verdad? Hay algunos que son fans, es respetable, Sí, claro. pero sí hay una diferencia bastante notable. Sí, claro. Y bueno, tengo algo que compartirles a ustedes, compañeros, y a nuestros queridos radioescuchas. Y se trata de, Ujú. más que nada, es como de una especie de pequeño cuento, pequeña leyenda, digamos, antigua, un pequeño poblado donde mi madre pasó pues toda su infancia. Y tiene mucho que ver con esto. Digo, tiene mucho que ver, sin embargo, jamás se comprobó que se tratara de la criatura en cuestión, sin embargo, tiene varias cuestiones como en particular en común. Antes de continuar y de comentarles esto, les recuerdo que está ya anclado el comentario con el link para el WhatsApp, a través del cual ustedes pueden hacernos llegar sus audios o sus relatos por escrito. Y para todos los que nos escuchan a través de podcast, el número de Radio Pesadilla es 52618-145-5655. Ahí a través de ese número pueden agregarnos a WhatsApp y hacernos llegar todos sus comentarios de anécdotas. Entonces, bueno, resulta que mi mamá creció en un pequeño pueblito. Creo que lo puedo mencionar, se llama Nicolás Romero, ese pequeño poblado. Y bueno, a las afueras de este poblado hay una especie como de pequeña unión de dos montañas bastante grandes, bastante sinuosas, que generan como una especie de camino, un pequeño camino bastante transitable para los caballos en aquel entonces y pequeñas pues camioncitos de carga, ¿no? Entonces ella solía ir a ese lugar porque tenía unos tíos que ahorita pues ya fallecieron. Les estoy hablando alrededor de los 50, 50 y casi llegando a los 60 tal vez. Entonces ella platicaba que, obviamente, pues, les estoy hablando que esto ya está dentro de la sierra, de la zona serrana, y ella platicaba que cada verano ella y algunas de sus primas y algunos de sus familiares viajaban a ese pequeño pueblito para poder acampar cerca de ese camino que les comento. Hasta ahí todo bien, pues era únicamente un pequeño lugar que utilizaban para vacacionar. De hecho hay una presa pequeñita muy cerca de ahí, de la casa que tenían, una pequeña cabañita. Entonces, comenta mi mamá que en aquel entonces estaba funcionando un aserradero bastante grande, o sea, tenía muchos trabajadores ese aserradero y estaba pues cerca de ahí, digamos a una hora tal vez en caballo, ¿no? Obviamente profundo en la sierra. Y comentan que
de un momento a otro empezaron a desaparecer trabajadores del aserradero. Comenzaron a desaparecer algunos trabajadores. Obviamente, de repente, pues buscaban a alguno de ellos y ya nadie, o sea, nadie sabía dónde había quedado, no sabían para dónde había ganado. Le preguntaban al que pues los transportaba si se lo habían llevado o si sí había asistido o qué había pasado. Y pues bueno, ya después se hacía un caos, ¿no? Porque pues los daban por desaparecidos. Y así pasó, según comenta, que por 3 veranos, porque ella llegó a ir o sea, varios años, pero le tocó saber de ese tema por 3 veranos. O sea, duró 3 años esa situación en la que desaparecían los trabajadores. Sí llegaron a desaparecer varios y de hecho eh, muchas familias obviamente pues se asustaron y dejaron de ir, o sea, dejó de mucha gente de trabajar en ese aserradero. Y resulta que los dueños del aserradero llegó a tal punto el caos y digamos el miedo que tenían, que y al no saber pues qué pasaba con sus trabajadores y que ya nadie quería trabajar, que dieron por hecho que en ese aserradero y en las bodegas que tenían y en los alrededores pues estaba escondiendo alguna criatura que literal estaba entrando al aserradero en los turnos de tarde noche, y pues al que agarrara, ¿no? Al velador o al que estaba de turno nocturno o al que encontrara solo, pues se los estaba llevando para comérselos o no se supo. Entonces el dueño del aserradero llegó a un punto de desesperación que decide incendiarlo. Así, o sea, literal, le habló a su gente, dijo, ¿saben qué? Vamos a rociar con combustible, le prendieron fuego y hizo una quemazón ahí tremenda. Nunca encontraron nada, pero esa zona quedó ya, o sea, completamente hecha a un lado. O sea, el aserradero de ahí dejó de funcionar, no se puso ninguna otra empresa en ese lugar. Y la verdad lo que me llama la atención es que no aparecieron ni las personas que se fueron esfumando de la nada, y tampoco se supo o se encontraron vestigios de qué criatura se los pudiera pues haber estado llevando. Eh, Se empezaron a mencionar ahí obviamente pues ya eran como chismes, ¿no? Decía algunas personas que había una especie de serpiente ahí, otros decían que había un oso, otros decían pero bueno, total, eran tantas las versiones que pues jamás se pudo concluir en nada. Y lo extraño aquí es que para poder accesar a la zona del aserradero había que abrir cierto tipo de puertas que tenían cerraduras antiguas. Entonces, un animal, digamos, tosco, por más bestial que fuera, no tenía la capacidad de abrir esas puertas, digamos, ese enrejado que tenía alrededor. Entonces, me acordé ahorita porque, bueno, yo creo que únicamente una persona pudiera haber hecho como que las maniobras para abrir una puerta, pero quién sabe, pudiera tal vez encajar con una criatura humanoide, ¿no? Me están haciendo acá señas, al parecer sí creo que fueron como 5 trabajadores los que desaparecieron de ahí a lo largo de 3 años y jamás se supo nada de ellos. Va, muy interesante. Pues está curioso el caso y sí está, ¿cómo llamarlo? Pues de investigarlo, ¿no? O sea, lástima que pues pasó hace mucho tiempo, y pues como dicen, quemaron el aserradero y pues ya abandonaron ahí el lugar. Uh-huh. Pero sí, digo, siendo honestos, creo que hicieron lo mejor, ¿verdad? Porque no sabemos a qué se estaban enfrentando y a lo mejor con hacer esta acción lo ahuyentaron. Claro. Pues qué mejor, ¿no? Digo, para evitar más pérdidas humanas, ¿verdad? Así Pero es. está interesante. Me parece que tenemos una anécdota por ahí, Ale. Sí, ya la tengo aquí lista. Em, Dice así. Esta fue la única vez que he experimentado algo considerado como paranormal, y me gustaría que fuera la última. Me llamo Pedro y vivo en Guadalajara. Mis amigos y yo habíamos estado hablando acerca de jugar con la tabla Ouija en el último año de universidad, pero por una u otra razón nunca conseguíamos hacerlo. Así pasaron un par de semanas y una noche acudimos a una fiesta. Vi a Max, uno de mis amigos, y aproximadamente a las 2 de la madrugada decidimos llamar a nuestro otro amigo, Jaime, que era el que tenía el tablero de Ouija. Le preguntamos si estaba cerca, y nos contestó que sí.
Todos acordamos reunirnos y decidimos ir a un cementerio para probar este macabro juego. Para no hacer muy larga la historia, llegamos al cementerio y encontramos un lugar donde pudimos estacionar el auto cerca y caminar un poco más entre las tumbas. Cualquier persona habría llegado muerta de miedo, pero nosotros estábamos drogados y con varias copas encima, así que nuestra confianza era muy alta y no nos sentíamos asustados en lo más mínimo. Nos sentamos formando un triángulo mientras Jaime preparaba la tabla. Todos pusimos nuestras manos en el tablero y después de 5 o 10 minutos de intentar y reírnos no pasaba nada. ¿Estás seguro de que esta cosa funciona? ¿Qué va? Si desde el principio les dije que no era más que un juego. Esto está comenzando a ponerse aburrido, ¿no? Nos dimos por vencidos y empezamos a levantarnos. Tan pronto como nos pusimos de pie, un silencio abrumador se apoderó del cementerio. En ese instante escuchamos pasos sobre las hojas secas, como si alguien las estuviera pisando y acercándose a nosotros. Pero no había nadie ahí. En ese momento nos volvimos locos y yo decidí que era hora de largarnos. Le dije a Max y a Jaime que se subieran al auto lo antes posible para salir de allí. Me metí en el asiento del conductor y arranqué el coche. Jaime seguía afuera, junto al asiento del pasajero, pues se había demorado al recoger el tablero de Ouija. Le grité que entrara. Después de que Max se subió al asiento trasero, Jaime nos miró con la cara increíblemente pálida. ¿Qué pasa?, le pregunté. Es la Ouija, se ha vuelto muy pesada. Unos pocos segundos después, el tablero salió volando de su mano, como si alguien lo tirara cual si fuera un frisbee. Yo estaba observando a mi amigo y sus manos no se habían movido en absoluto. Inmediatamente nos aterrorizamos, y Jaime todavía tuvo la audacia de correr y agarrar la Ouija antes de entrar al auto y escapar de allí. Todo esto sucedió hace unos 5 años, y hoy sigue causándome pavor. Recuerdo que la semana siguiente al incidente no dejaba de sentir como si algo estuviera siguiéndome. Eventualmente mi vida volvió a la normalidad, aunque no dejo de preguntarme qué fue lo que ocurrió esa noche y qué habría pasado si no hubiéramos salido a tiempo. Ok, bastante buena anécdota y muchísimas gracias, Pedro. Saludos hasta Guadalajara. Únicamente si quisiera puntualizar algo. En el momento, y ya lo hemos comentado aquí en la primera temporada, en el momento que tú intentas jugar con este tablero, se abre una especie de portal. Entonces, si tú juegas y no cierras la sesión de Ouija, eh, pues pueden pasar cosas muy malas, ¿no? Si tú le diste entrada a un ser, cualquier índole, puede ser que se quede atorado aquí, en este espacio, contigo, acechándote, y pues ahora sí que te someterías a algún tipo de daño, ¿no? Yo creo que hicieron bien en irse, pero por lo que estaba escuchando de Ale, creo que no cerraron la sesión y por eso mismo es que muy probablemente les hayan pasado todas estas consecuencias. Peligrosísimo ese tema, ¿eh? Bastante, sí, sí. Ok, pues bueno, ya nos están llegando ya algunas anécdotas más. ¿Qué les parece si antes de darles lectura platicamos un poquito más acerca de este tema que la verdad a todos nos tiene bastante intrigados? Muy bien. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre, digamos, los hombres lobo a través de la historia. Digo, un pequeño así repaso muy general de algunos casos, digamos, o más bien de un caso, digamos, el primero que se pudo relacionar con este fenómeno, con esta criatura en particular. Y pues bueno, se trata nada más y nada menos de, pues, en este caso, un griego.
o sea, estamos hablando, nos estamos remontando hasta la época de los griegos como civilización, y se trata nada más y nada menos del primer hombre lobo reconocido. Él se llamaba Licaón, fue un rey de Arcadia, un arcadiano, y bueno, según la mitología griega, Licaón pues fue un rey que además de sabio y culto, pues se trataba de una persona muy religiosa, que pues básicamente, aparte era muy talentosa y lista, entonces sacó a su pueblo de condiciones, digamos, de salvajismo, o sea, los transformó en una especie de pueblo pues un poquito más avanzado, eh, y entonces bueno, ese era hablando un poquito de su personalidad, digamos, normal. Sin embargo, parece que él mismo, pues continuó de alguna forma como que con este lado salvaje, y a pesar de todo siguió con algunas como comportamientos ritualísticos muy peculiares. Por ejemplo, sacrificando seres humanos en honor a Zeus, lo cual es, pues, digamos, tremendo. E incluso se dijo que pues él asesinaba a todos los forasteros que llegaran a su reino pidiendo hospitalidad. Eh, entonces, bueno, al enterarse, obviamente, el dios Zeus quiso comprobar los rumores y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita a este personaje que se conoce como Licaón. Y este inmediatamente pensó en matar a su visitante, como hacía como de costumbre con cualquier otro visitante. Pero se enteró a tiempo de que se trataba de nada más y nada menos de Zeus. Bueno, esto es algo mitológico, obviamente, ¿verdad? Lo invitó a participar en un banquete. Y bueno, por poco se sale con la suya. Todo habría salido bien de no haber sido porque Licaón no pudo resistirse a la tentación de jugar, pues ahora sí que de jugarle una broma al rey del Olimpo, y este ordenó, que le sirvieran la carne de un niño. Y según esta historia, según esta, digamos, este mito, pues se trataba nada más y nada menos que de un hijo suyo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos algo, un poquito de mitología griega en la cual ya hago mención muy particular de esta parte, de este pequeño bloque, porque decía hace un momento Salma, se dice digamos, en el hablar actual que el hombre lobo pierde totalmente como que la cordura, pierde el control, y por lo tanto actúa como si fuera una bestia. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos una referencia desde la mitología griega en la cual ya existía un personaje con este tipo de comportamientos, y que de hecho, si nos ponemos a pensarlo, ha habido casos en la actualidad de personas que han perdido totalmente su humanidad, se han convertido en, digamos, no literal en animales, pero sí con comportamientos bastante rústicos, y han hecho atrocidades, y han salido en las noticias, o sea, es tema actual todavía, personas como este personaje, Licaón. De hecho, no sé, me pareciera que el nombre Lycan Uh-huh. proviene de este señor que fue reconocido como el primer hombre lobo, ¿no? Tiene la similitud del nombre. Así es. Muy bien, no sé si tengamos por ahí alguna historia para el siguiente bloque de anécdotas. Por ahí, Ale. Denme un segundito, por acá nos están haciendo llegar una, denme un segundito para... Ok. Ok, vale. Vamos a esperar un poquito con esta historia que nos hace llegar Samantha, ya que es una anécdota en la cual también nos está agregando algunas fotografías que es pertinente que compartamos aquí en la transmisión. Entonces, Perfecto. ¿qué les parece si vamos con otra de las historias que ya están por ahí, en lo que preparamos pues este interesante caso que nos manda Samantha? Muy bien. Ale, a ver si nos apoyas ahí con la siguiente anécdota. Me parece que... Ok. Bien, le voy a dar lectura. ¿La de los videojuegos está bien? Sí, sí, adelante. Ok. Esta anécdota dice así. Hace algunos días me encontraba jugando videojuegos por la noche como es de costumbre. Mi madre ya se había acostado y lo único que se escuchaba era mi TV, cuando de pronto
se escuchó una pisada en uno de los mosaicos que están sueltos en la cocina. Primero pensé, ok, fue tal vez mi mamá que pasó a la cocina y no me di cuenta por estar tan distraído jugando. Pero las luces estaban apagadas, así que no podía ser ella. Mi siguiente idea fue que tal vez fue el cachorro, pero no se escuchaba que estuviera caminando. Así que también quedó descartada la idea. Luego dije, bueno, parece que los ruidos volvieron y no le di importancia. El día de hoy, hablando con mi mamá, salió el tema de cosas sobrenaturales y le dije, si te dijera que todo lo que he escuchado aquí, si te dijera todo lo que he escuchado aquí, ya no estarías tranquila. A lo que ella me contestó que no le asombraba que ella también había escuchado cosas y aparte que le habían movido objetos del lugar, que inclusive una vez estando acostada sintió como unas pequeñas manos le tocaron la cabeza y que cuando abrió los ojos, efectivamente, vio unas manitas que se desvanecieron. Así que llegamos a la conclusión de que en definitiva hay algo raro aquí. Ok, parece. Por el tipo de comentarios que nos está haciendo llegar y lo que está pasando ahí con ellos, pues es más parecido tirándole un poltergeist, ¿no? Eh, Estos espíritus o entidades que más bien se hacen notar, ¿no? Como dicen ahí, o sea, moviendo objetos, con sombras, con ruidos, con movimientos. ¿Verdad? Lo que me preocupa aquí fue lo de las manitas que dice que sintió su mamá. Así es. Porque recordándoles que no hay entes, o sea, no hay niños en este plano como fantasmas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Los niños son almas puras que ellos al morir se van pues inmediatamente a donde tengan que irse, ¿no? O sea, ellos no quedan atrapados, ellos no tienen asuntos pendientes aquí, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando pasa que ven un niño, o escuchan a algún niño, no lo son, o sea, Ujú. no por ello quiero decir que es gente o que son demonios o espíritus malvados, no, ¿verdad? Pero no son niños, ¿no? Sino simplemente adoptan la forma, a lo mejor para hacerse más amistosos, para hacerse que sea más fácil el hacerse presentes, ¿verdad? A lo mejor el no causar miedo, el generar confianza, pero no lo son, ¿verdad? Entonces, pues nada más ahí tener cuidado y a ver qué más experimentan. Ok. No sé si quieren que vayamos con la siguiente anécdota o proseguimos con el tema. Yo creo que una anécdota más, Carlos, estaría bastante bien. Ok. Ale. Tenemos un Pues, problemita con la comunicación ahorita sí, con Ale. Esperamos que todo esté bien no por sé. ahí donde se encuentra ella. Sí, A ver, parece que tiene Parece que dos. se corta ahí con Ale. Ujú. Ajá. Bueno, tenemos aquí un comentario que nos hace llegar a Salma que dice, hay otra serie nueva de Netflix que se llama La Orden. En sí, lo principal de ella es sobre magia, pero los hombres lobos se hacen presentes para detener la magia oscura o a quienes hacen mal uso de ella. Y en este caso no son hombres que nacen con el gen o que se convirtieron debido a una mordida o rasguño, sino que hay un santuario que resguarda las pieles de antiguos hombres lobo. Y cuando alguien se acerca a este santuario y es digno de defender el propósito de su existencia, la piel se pega al cuerpo de la persona. Estos hombres lobos se hacen llamar los caballeros de San Cristóbal. San Cristóbal es conocido como el santo patrono de los viajeros y en la antigüedad se le presentaba con la cabeza de un perro. Con estas representaciones mitológicas se trataba de significar que los hombres que se habían salido del camino y vivían en pecado se comportaban como animales. Qué interesante esto de la serie de Netflix. Se llama La Orden. Por ahí, por si alguien gusta buscarla y checarla, ¿no? Por si les interesó lo que nos comenta Fíjate, por aquí.
correcto. Fíjate, esto ya es otra interpretación de hombres lobo, ¿verdad? De humanos que digamos que de alguna forma usan como cambiapieles Sí. para adoptar, digamos, estas formas caninas, ¿no? Tenemos la otra forma, la clásica, por llamarla de alguna forma, pues del que ve la luna y se transforma, ¿no? Por ahí habían hablado de Van Helsing, la película, obviamente, estoy hablando. Ujú. Y por ahí se muestra otro tipo de hombres lobo, ¿verdad? Inclusive un poquito spoiler de la película, pero pues ya es una película de más de 15 años, Claro. Sí, ¿verdad? 16 años. Sí, ¿verdad? Pues el mismo Van Helsing aquí es quien se convierte en hombre lobo, ¿verdad? Ujú. Pues para pelear ahí con Drácula. Eh, Hay una especie de hombre lobo que a mí me gusta mucho, es un personaje realmente, y ni siquiera es un hombre lobo, es un lobo hombre. Eh, en los cómics de fábulas, Fables, se llama esta saga de cómics, pues son bastantes, no recuerdo el número exacto, eh, publicados por Vértigo. Por ahí se presenta un personaje que es Big Wolf, que es pues básicamente el lobo feroz. No sé, hay un videojuego de Telltale, el de Wolf Among Us, no sé si lo han oído hablar. Sí. Es este videojuego basado en esta misma serie de cómics, donde aquí el personaje del hombre lobo, o más bien del lobo hombre, es el mismo lobo feroz de los cuentos, ¿verdad? O sea, el lobo feroz de Caperucita, de los tres cochinitos, de todos estos cuentos clásicos, aquí te lo ponen como que es la misma persona. Y debido a un embrujo, este lobo tiene la capacidad de convertirse en hombre. Por eso le digo que no es un hombre lobo, sino un lobo hombre. Ujú. Eh, pero está bastante interesante su arco de personaje porque, bueno, aquí es otro tipo de historias, ¿no? Aquí es el, pues vamos a llamarlo el villano, que poco a poco, al momento de convertirse en hombre, pues empieza a adquirir características más humanas y pues empieza a generar empatía, empieza a generar sentimientos que a lo mejor en forma lobuna no hubiera podido descifrar, al punto en el que pues, conforme va avanzando la serie, pues él se empieza a convertir pues, básicamente en el protagonista de la historia, ¿no? Se enamora, o sea, le da un vuelco total a la situación, ¿no? De Lobo Feroz, quedando pues como un muy buen personaje, al final pues queda bastante bien, o sea, redimido, o sea, básicamente se convierte de los buenos, pero digo, es otra interpretación que le quieren dar al mito del hombre lobo. Aquí le Ok. voltearon la canica. Y sí, tenemos más historias. A ver si Ale nos haces el favor, ahora sí. Sí, me parece que ya los escucho bien. Ok, ahí por favor. Em, ok. Ujú. Dice así, hace 5 años, cuando tenía 15, mi mejor amigo era un chico llamado Kevin. Vivía en el vecindario. Teníamos la misma edad y salíamos bastante. Nos encantaba salir a pasear de noche, pero como ninguno de nosotros tenía coche, jamás fuimos demasiado lejos. El verano que em, David cumplió 16 años, sus padres le compraron un auto, así que esa noche salimos a conducir. Nos internamos en este camino de tierra y decidimos seguirlo y ver a había mucho más que Madera Vieja y esta casa que estaba claramente abandonada. La hierba nos llegaba hasta las rodillas y nos estaban rotas. Decidimos ir ahí adentro. Kevin no quería que su auto estuviera frente a la casa, o de que alguien pasara por ahí y sospechara que algo ocurría. A unos 200 metros de ahí había un claro en el bosque en el cual estacionamos. Caminamos de regreso a la construcción y cuando llegamos noté lo que parecían 3 agujeros de bala en la puerta principal. Eso me asustó. Encendimos las linternas de nuestros teléfonos para explorar, pero no hallamos nada realmente emocionante. Solo un montón de basura y una parte del techo y el suelo
que se estaban hundiendo. Tras unos 20 minutos de mirar alrededor, optamos por irnos, y justo cuando salíamos, una camioneta negra llegó. De inmediato corrimos al patio otra vez. Desde ahí me di una vuelta y vi que la furgoneta se había estacionado enfrente de la casa. Un par de tipos salieron de los asientos delanteros y otro del asiento de atrás. No tengo idea de qué aspecto tenían, pues estaba muy oscuro. Tráiganlo, escuché que uno de los tipos ordenaba a los otros. Ellos abrieron el maletero de la camioneta y sacaron a un pobre diablo que explicaba que lo dejaran ir. Cuando entraron en la casa, Kevin y yo intentamos escuchar lo que decían a través de la pared, pero el sonido estaba amortiguado. Tuvieron que transcurrir unos 5 minutos de conversación sorda hasta que escuchamos lo que supongo era el hombre del maletero, que estaba suplicando por su vida. «No», gritó. Luego, un disparo resonó en la casa. «Corre», dijo Kevin. Nos levantamos y corrimos todo el camino de regreso a su auto sin parar. «Nunca volveremos aquí», me advirtió Kevin, una vez que estuvimos dentro del coche. «Demonios, no, no lo haremos», susurré. Kevin me llevó a casa, y durante el resto del viaje nadie dijo una palabra. Actualmente Kevin y yo seguimos siendo amigos, aunque vamos a diferentes universidades. A lo largo de los años probablemente solo hemos hablado de aquella noche unas pocas veces. Constantemente vuelvo a recordarlo y me pregunto quiénes eran esos hombres, qué hizo ese tipo. Lo que más me quita el sueño es suponer que, dado que la casa estaba a 2 kilómetros de la vivienda más próxima, su cuerpo debe seguir allí. Ok, muchísimas gracias por ahí a quien nos hizo llegar esta anécdota. La verdad, bastante tétrica. Me imagino que como expresaron por ahí, luego de esto ni siquiera volvieron a acercarse a este lugar. Y lo que me perturba más es cómo cierras la historia, que dice que, dado que la casa estaba a 2 kilómetros de la vivienda más próxima, su cuerpo debe seguir allí, ¿no? ¿Cómo hay sucesos tan terribles que luego se tardan muchísimo, a lo mejor las autoridades en percatarse de ello, ¿no? Muy bien, por ahí, Ale, no sé si gustes, por favor, eh, continuar con nuestro tema principal de hombres lobo. Claro que sí. Bueno, pues ya hemos platicado un poquito acerca del tema. Me gustaría compartir con ustedes también acerca de algo que ya también se mencionó un poquito dentro del comentario que nos hizo Salma en esta serie que está viendo. ¿Cómo es que una persona o cómo es que se llega a este momento de la transformación del hombre lobo? Hay diferentes ideas o percepciones de cómo es que se ha llegado a este punto y hay leyendas históricas que describen una serie de métodos para poderse convertir en hombre lobo. Entonces, no sé cuáles hayan escuchado ustedes, yo se las voy a ir compartiendo a ver cuál de estas ya se sienten familiarizados al respecto. Una de las más sencillas que se ha mencionado es precisamente en aquella donde la persona se desnuda y utiliza un cinturón hecho de piel de lobo, que probablemente fue inclusive de un hombre lobo previamente, similar a lo que nos mencionaba Salma en esta serie que está viendo. Me hizo recordar un poquito a este tipo de transformación donde se utilizan las pieles de lobos o de antiguos hombres lobos para poderse transformar en uno. Entonces, esta es una de las maneras, yo creo que la más conocida que tenemos también es, por ejemplo, ser mordido por otro hombre lobo.
Entonces yo creo que esta es de las más conocidas o de las más utilizadas inclusive dentro de la literatura. Pero pues tenemos otros em, tipos de métodos, por ejemplo, inclusive utilizar cierto tipo de savia mágica, y la manera en que lo hacían era frotarla a través del cuerpo para poder conseguir esta metamorfosis. Una curiosa que se me hizo fue beber agua de una huella que haya dejado eh, un hombre lobo. Wow. Entonces, a través de esta acción se podía conseguir la transformación. Se me hizo bastante curioso. Hay variaciones, una que les menciono es esa, que del lugar donde haya pisado, tomar el agua, o en su defecto tomar del mismo lugar donde lo haya hecho un lobo. Entonces son algo que yo en lo particular no había escuchado anteriormente. Okay. Otra de estas es que se haga magia o de ciertos eh, sortilegios, ¿sí? Em, para poderlo realizar. Y algo tan curioso que ya hemos mencionado inclusive con otro tipo de criaturas es cuando se asigna precisamente o que se adquiere a través de la herencia. ¿Cómo es esto? Una de las ideas es que al ser el séptimo hijo varón de una familia, eh, y en algunos lugares añaden no haber sido bautizado, ahí por defecto probablemente la persona podría llegar a ser un hombre lobo desde el nacimiento. Inclusive también hay algunos mitos acerca de los gemelos, cuando por ejemplo ya sea en una familia nacían unos gemelos o inclusive unos mellizos, si el siguiente hijo era un varón, también podía ser una posibilidad de que se convirtiese en un hombre lobo. Ok, está bastante Fíjate, interesante todo, ¿eh? sí, fíjate, esto del séptimo hijo, se asocia también muchas veces con el vampirismo, Ujú, ¿verdad? Entonces regresamos ahí un poquito a las similitudes, ¿no? Que hay Ujú. con el vampiro, con el hombre lobo, ¿no? Que incluso en muchas ocasiones los ponen como enemigos, ¿no? O sea, como que sus más grandes rivales, ¿no? Unos contra el Así otro, es. ¿verdad? Ahí tenemos el caso de, ya habían mencionado esta de Crepúsculo, creo, ¿no? Por ahí aparecen el enfrentamiento de estas dos razas. Eh, Otra vez Van Helsing. Sí. Eh, Inframundo también. Exactamente, en Inframundo, en esta serie de películas de Inframundo, ¿verdad? Básicamente siempre los enemistan, ¿no? A los hombres lobos son los mayores rivales de los vampiros y viceversa, ¿no? Así es. Eh, Interesante, fíjate, lo del agua, esa sí no me la sabía, nunca había oído que Que, por que tiene tomar mucho agua, de hecho, sentido. Sí, que tiene mucho sí, sentido, ¿eh? Porque si nos remitimos un poquito al tema de los canes, o sea, o de cualquier, digamos, animal que pueda tener, por ejemplo, la rabia. La rabia ajá, es una enfermedad que se contagia precisamente a través de la saliva, cuando entra en contacto, o sea, la saliva que está contaminada de rabia, de un animal que tiene rabia, y esta entra en contacto pues con la boca, con los ojos, con la nariz, o así con cualquier, digamos, membrana, una cortada que tenga alguna persona. Entonces tiene mucha relación, porque ya en esos entonces, ya desde hace varios siglos atrás, tiene como que esta información acerca de la rabia. Entonces creo yo que lo veían también como una especie de enfermedad, como la rabia. Entonces tiene mucho sentido. Me pareció muy interesante esa que comenta Ale Y también. de hecho por ahí hay un método de, pues bueno, de refrescarte o de hidratarte. Bueno, si estás como este tipo de personas que son viajeros, que se encuentran a lo mejor en una zona serrana y que no hay una posibilidad de, por ejemplo, beber agua de algún río, Ujú. pues una técnica muy utilizada es esta, o de rocas, ¿no? De donde se junte agua en una roca. Entonces ujú, hace sentido. Imagínate los viajeros que a lo mejor llevaban buen tiempo sin beber algo,
y pues veían un charquito en una huella, pues Sí. hace bastante sentido, ¿no? Y no se van a esperar a ver si era de algún buen animal o no, ¿verdad? La desesperación, pues obviamente iba primero. Tenemos comentarios. Ya llegó Uriel Balandrán, dice, buenas noches, muy buen tema. Uriel el Gallo desde Guadalajara. Bienvenido, Uriel, qué bueno que ya estés por acá. Sakura Mitsuki dice, agua de lobo. Denise por ahí dice, qué bueno que no fui hombre, soy prácticamente la séptima después de unos gemelos que no llegaron a nacer. Ah, Oye, qué caray. interesante, ¿eh? Ya le tocaba, ¿eh? La séptima, sí, sí, Ya. sí. Y una historia por parte de CJ que aquí la vamos a tener también lista. Ok. Y bueno, pues antes de continuar, nada más, rápidamente les recordamos que sigue abierto el link ahí anclado a los comentarios con el acceso a nuestro WhatsApp, y para los que se encuentran en este momento escuchando o vayan a escuchar este podcast ya digamos en la retransmisión, les repito nuevamente el número de Radio Pesadilla, que es 52 618 145 5655. Y también por ahí, pues recordarles el correo electrónico, que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Y tenemos algunas historias más, ¿verdad? Ya llegaron varias. Sí, de hecho tenemos varias aquí en fila. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué les parece si vamos continuando con esos relatos? Me parece Excelente. bien. Tenemos aquí una historia que nos envía Judith. Dice, hola, la espera fue larga, pero me da mucho gusto que estén de vuelta. En el último capítulo de Radio Pesadilla, 2 horas antes tuvimos un incidente muy fuerte, en el que las personas involucradas sacaron un arma y amenazaron nuestras vidas, y no pudimos salir al domicilio por toda la noche. El estrés estaba al límite y por desgracia uno de los hombres resultó amigo de la policía, y pues esta no acudió al llamado de emergencia. Para mantener a los niños más tranquilos, pues nos conectamos y escuchamos su programa, que aunque sabíamos el peligro fuera del domicilio, su programa generó una atmósfera que hizo sentir que el tiempo se detuvo dentro. Obviamente levantamos denuncia y aunque sigue en proceso y con ayuda de mi mamá y una amiga de ella, fuimos con un hombre, el cual nos platicaron se estuvo preparando para ser sacerdote, pero le dijeron que no, pues él tenía el don de ayudar a la gente. Llegamos al domicilio, un lugar común, un hogar común, nos sentamos y él comenzó preguntando qué ocupamos. Al platicarle un poco el problema, inmediatamente nos describió las personas, el lugar donde vivimos, mi casa y de mi hijo, al que veía que su vida estaba en peligro por su carácter. Él nos dijo que a las 12 de la noche, la entrada de la casa en el jardín, colocáramos una cruz de sal de mar con trozos de canela bañada en alcohol puro de caña, viendo hacia la casa. Le prendiéramos fuego y mientras se consumía rezáramos 3 credos, que repitiéramos lo mismo a las 5 de la mañana. En cuanto se apagara la cruz, inmediatamente tomáramos las cenizas y las colocáramos en un bote de agua por 24 horas. Después, pasado el tiempo, esa agua la regáramos por la cochera, jardín, calle y banqueta. Por increíble que parezca, al hacer la primera cruz, no hubo nadie de gente, ni los que había salido a trabajar, nadie. La cruz, al prenderla, se prendió una llama azul, que se oía y veía cómo se apagaba y encendía. Wow. Se formaron 3 remolinos de fuego, y el sonido era muy similar a cuando el gas está por acabarse y las horquillas de la estufa baja y sube la flama. La segunda cruz, de igual forma, no tuvo ninguna persona, pero fue diferente. Esta formaba una especie de guía que salía hacia la banqueta. El sonido era igual y se apagaba, y de pronto prendía con una llama azul, alta y viva. En cuanto se acabó, pensamos lo caliente que estaría, pero no, estaba completamente fría. Continuamos y dejamos las cenizas en el agua.
el día 25 de diciembre. Regresamos al domicilio y regamos el agua. Los vecinos estaban afuera, incluyendo el que sacó el arma. Sin temor comenzamos el regado. Al terminar y al pie de su casa, no nos dijeron nada, no nos veían y se metieron a sus casas. Ese día que nos ven y bajan la mirada, se meten y se encierran en sus casas. Y a los citatorios del Ministerio Público no han asistido. El abogado nos dice que es por temor y no saben por qué. Cabe mencionar que el padre nos dijo que los alejaría, no hablarían ni nos verían y que no preguntáramos más, que simplemente uno se iría y el otro se lo llevarían. Uno de los agresores dejó a su familia y el otro últimamente ha recibido visitas de extraños. Su familia no se queda como en otras ocasiones con ellos y últimamente ha tenido alejamiento y pelea con otras personas y vecinos. Mi mamá me preguntó que si regresaría con el padre, a lo que respondí que sí, pues me dijo que volviera. Los ruidos en la casa de los vecinos y en el grupo dicen que se escuchan ruidos, mueven cosas, mujeres que lloran, y casi siempre las publicaciones llegan de las 3 a 3:33 de la mañana, siempre haciendo una pregunta al aire de que si solo es en la casa de ellos dos o también en la de en medio, o final que justamente es mi casa. Buenas noches y gracias. Wow, pues tremenda anécdota la que nos Oh, qué comparte. fuerte está eso. Sí, la verdad digo, por las dos situaciones, tanto por el problema que genera, pues digamos, esta situación tan pues lamentable por ahí con los vecinos. Esperamos de verdad de todo corazón que poco a poco las cosas vayan, eh, pues digamos, minimizándose y les permita estar tranquilos. Gracias por estar al pendiente de nuestro programa. Y qué interesante, me llama mucho la atención muchas cosas. Una de ellas es que, bueno, precisamente un sacerdote, un padre es el que les recomienda, digamos, esa como ritual, si le podemos decir de alguna manera, porque básicamente eso es. Eh, entonces me llama mucho la atención y sobre todo el efecto, o sea, que haya tenido un efecto tan fuerte, tan palpable, digamos, no para dañar a ninguna persona, no, 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 pero ya en muchas culturas se ha mencionado a la sal como un elemento que refracta la energía negativa. Esto se dice que es porque como al ser pequeños cristales muy puros, los pequeños cristales de la sal, permiten que la energía que, digamos, quiere buscar o nos quiere hacer daño, de alguna forma rebote en ellos y se regrese a la misma persona que trata de hacernos daño. Entonces, me llama bastante la atención. No sé qué opinen ustedes, Carlos, Ale, Oscar. Miren, yo nada más quiero agradecerles sinceramente eh, por lo que nos comenta de que gracias a este programa pudieron pues pasar digamos un momento agradable, ameno, este olvidarse un poquito del problema pues tan grande que los venía acusando y pues nada, o sea, me da la verdad mucha alegría, o sea, no por la situación en la que vivieron, sino porque pues pudimos alegrarles un poquito esa pena que estaban pasando, ¿verdad? Y pues creo que hablo en nombre de todos mis compañeros que pues es algo por lo que nos encanta hacer este programa, o sea, el hacerlos sentir bien, el hacerlos disfrutar y pues hacer que sus semanas, bajarles un poquito el estrés, que se diviertan, que se asusten, pero de buena manera, ¿verdad? Y pues nada. Sí, de hecho, por ahí también hace algunas semanas, eh, por ahí la tía Yoli Solís, que le mando un gran saludo porque siempre nos escucha eh, tanto en vivo como a manera de podcast en Spotify. Me comentaba precisamente que le gusta mucho escuchar los programas en su rutina diaria, entonces es algo que también se les agradece mucho. Qué bueno que les gusta el proyecto, qué bueno que les guste el programa. Es por y para ustedes, siempre va a ser de esa manera. Entonces, como dice buen Oscar, pues qué bueno ayudarles también de alguna otra manera, ¿no? Qué bueno que lo disfruten como nosotros lo hacemos.
Muy bien, no sé si tengamos por ahí alguna otra historia ya preparada. Sí, tengo aquí una cortita que nos enviaron. Dice así: no te asomes por la ventana. Esto fue una lección adquirida. Yo tengo una ventana al lado de mi cama y muchas veces antes de dormir entro a mi cuarto y por pura inercia lo que hacía era asomarme a la calle. Por la noche iluminaba una farola, pero más adelante no funcionaban las farolas, por lo tanto no cubría por completo con su luz, y siendo un cruce de dos calles y una esquina, las demás porciones de las calles se hundían poco a poco en la oscuridad. Una noche cualquiera llegué a mi cuarto a la 1 de la mañana. Hace poco lo había limpiado, mi ventana no tenía cortinas, e inconscientemente mientras me acerco, decido dar una mirada rápida hacia la ventana. Entonces, con una mirada rápida, no percibí nada que en la calle con sus zonas oscuras. Me cambio de ropa y antes de acostarme vuelvo a mirar hacia la ventana. Entonces vi en ese momento una figura cruzando la calle, metida un poco en la oscuridad. Lo peor fue cuando, escondiéndome un poco, hago mi enfoque para distinguir, y no solo vi una silueta inhumana, mas fue mi sorpresa que este ser estaba viendo directamente hacia mi ventana. Yo en ese momento tenía mi celular en la mano y de la sorpresa se me cayó. Como reflejo me agacho para recogerlo y casi al momento, antes de recogerlo, una mano, una mano salió muy rápidamente, tomándome la muñeca con fuerza. Me desmayé y ya no supe qué fue lo que pasó esa noche, pero ya no me atrevo a asomarme por la ventana. Ahí está muy interesante. Me gustaría, si se pudiera, claro, saber en dónde pasó esto, porque no es normal, ¿verdad? Una cosa es ver algo por la ventana y otra ya muy distinta que alguien te toque cuando tú estás solo en tu habitación, ¿no? O sea, tú lo único que estás haciendo es ver por la ventana, ¿verdad? Entonces, o sea, qué miedo, la verdad, o sea, que pase algo así. Eh, Dice que se desmayó, pues claro que sí, o sea, como Es una no se impresión va a desmayar tremenda, alguien con una situación así, claro. ¿verdad? Suerte que no le pasó nada más, quiero creer, ¿verdad? Entonces, sí me interesaría mucho saber al menos en qué ciudad pasó esto, ¿no? Sí, totalmente. Son varios niveles, digamos, de impresión que provocan todo este tipo de fenómenos. Yo podría considerar que el más básico es el de tal vez ver alguna sombra o ver algo, digamos, no materializado. Luego escala al hecho de ya de escuchar algunos sonidos, muchos de ellos pues ya muy definidos, lo cual es bastante impactante. Y luego ya subimos a las ligas mayores de las, digamos, manifestaciones, que es ver algo ya completamente materializado, o el piso superior, que es lo que nos comentan con este relato, que es ya precisamente tener una interacción física con la presencia. Eso ya es como que digamos, la última línea que existe antes de situaciones ya un poquito más graves, pero obviamente yo creo que no cualquiera podría soportarlo, y en este caso una reacción totalmente esperada para algo tan drástico, ¿no? Bueno, no sé si tengamos, creo que tenemos algún próximo relato, no sé si, me parece que con este ya estaríamos cerrando. Así es. Sí, sí, ya para cerrar, ¿cuál estaría bien? El de... Creo, Tenemos tres ahí en fila, no sé cualquiera. creo que llegó antes el de Samantha, nada más que lo estaba procesando, ya tenemos las imágenes que nos mandó Sí. listas. Ok, entonces Ale, el de Samantha, por favor. Ok, dice: hola, me llamo Samantha y esta es mi anécdota. Cuando tenía 16 años, hubo una noche en la que mi gata tuvo sus 4 bebés.
pero ella los escondió entre sus zapatos. Y ya cuando me di cuenta, yo le hice un hueco para que pudiera estar más cómoda. Después de eso, 2 días después, en la noche a eso de las 3 de la mañana, las gatas estaban peleando y mi mamá se asustó porque la pelea ocurrió cerca de los gatitos. Mi mamá prendió rápido la luz para ver qué pasó, pero ya cuando lo hizo, un gato negro y la gata de mi hermano salieron rápido del cuarto. Mi mamá me levantó a ver a los bebés. Yo me acerqué y vi que uno de los bebés tenía el pulmón perforado y el Wow. otro el pechito. Mi mamá le pegó a las gatas, pero ella se confundió por el gato negro, ya que el único gato que teníamos así era el de ella, y la otra gata también le pegó. Después de eso, mi mamá, mi hermano y yo estábamos discutiendo sobre sacrificar a la gata, pero entre la plática yo dije que un gato negro esponjoso estaba en la ventana mirándome, y me preguntaron qué, qué vino. Lo llegué a ver, yo le dije que me levanté como a las 3:49 de la madrugada para ir al baño y en eso lo vi. Lo que más me asustó fue la forma de sus ojos y la manera en la que estaba parado. De hecho, también en esta foto se puede ver una cara. Yo lo relacioné a un cambio de formas, pero no sé la verdad que haya sido. Desde ese día en mi casa se oye como un gato llora o emite un sonido horrible, como si lo estuvieran golpeando o peleando. Ok, la verdad, ya ahorita se están proyectando las fotografías que nos hizo Samantha por ahí, las que nos envía junto con su relato. Muchísimas gracias a Samantha. Quiero decir que los gatos a mí siempre me han parecido de los animales más místicos y enigmáticos, digamos, pues de casa que pueden existir. La verdad es que los perros son bastante más simples, los gatos tienen comportamientos muy extraños muchas veces. Y bueno, aquí estamos compartiendo algunas de las fotografías que nos manda. Está muy curioso que, bueno, me llama la atención que algunos de los gatitos pues tenían, o sea, perforaciones, pero no sé ustedes, pero no me parece que un gato pudiera hacer ese tipo de daño. No creo yo que pudiera generar un daño tan, pues a lo mejor tan fuerte. Bueno, se me ocurre de Mira, momento, ¿no? no soy de gatos, no soy una persona que tenga gatos, ¿verdad? O que Sí. piense tenerlos. Pero haciendo un poquito la comparación, por ejemplo, los perros. Eh, las perras cuando tienen su camada de perritos, ¿verdad? Sus cachorritos, y si resulta que nacieron mal, a lo mejor nosotros no lo notamos, pero a lo mejor un veterinario puede que sí. Eh, Ellos mismas los matan. Ujú. Hablando de los perros, ¿verdad? Ellos mismos los matan, pues como una medida, pues como para evitar que a lo mejor vayan a sufrir más adelante, o no sabría decirlos, pero este, o sea, pero sí lo hacen, ¿verdad? No sabría si es el mismo comportamiento con los gatos, ¿verdad? Pero pues obviamente lo que más nos llama la atención aquí es al otro gato esponjoso que vio Sam, Sí. ¿verdad? Porque pues si anda otro gato por ahí, entonces lo más seguro es pues que haya sido, ¿no? O a lo mejor es lo que tendría más sentido, ¿no? Sí, claro. Eh, Nos está agregando algo, unos comentarios extra. Dice por ahí que cuando ella lo vio, o sea, o sea, cuando sucedió esta situación, dice que ella se pudo percatar que los ojos que tenía no eran como los ojos de un gato común, sino De hecho es lo que estoy viendo. que eran como gatos de mm, persona. Ajá, sí. Dice, eran como gatos de persona, como ojos de persona. Y dice, lo más raro para mí fue que por más que me asomé, jamás logré ver dónde estaban las otras, o sea, las patas de atrás. O sea, como si hubiera sido nada más una imagen, digamos, parcial del gato, no lo pudo ver completo. Aquí estoy nada más, pues, pasando una fotografía tras otra. Digo, por ahí los radioescuchas que nos están acompañando todavía tomarán
su opinión personal, muy respetable de cada uno. Pero pues bueno, agradecemos a Samantha por compartirnos tanto fotografías como el relato. Y la verdad es que yo como Oscar tampoco soy mucho de tener gatos. La verdad es que me parecen muy enigmáticos y les puedo decir que hasta me dan un poquito de temor, porque sí tienen comportamientos muy muy peculiares. Sí, de hecho, es lo que les iba a comentar, que en los ojos yo veía algo fuera de lo normal, pues porque conocemos el ojo de un gato que tiene la parte central pues de una manera vertical, ¿no? Sí. No es completamente redonda. Entonces, sí, yo cuando acercaste la fotografía, y para los que nos escuchan en Spotify, pues es un gato negro que está asomándose por una ventana al interior del domicilio. Sí se le ve esponjoso, pero bueno, en una de las fotografías se observa claramente los ojos que están mirando hacia Samantha, que es quien toma la fotografía, y los ojos sí se ven extraños. Sí puedo percataros yo, algo extraños fuera de lo normal para ser los de un gato. Sí. Y más que nada porque no sé si ustedes han intentado tomarle una fotografía, digamos, con poca luz, o sea, de noche, a un animal, a un gato, a un perro, y los ojos no le aparecen claros, sino que les aparecen con la capa que tiene como protección, y les aparecen con un brillo, Ujú. como, es más, a veces pareciera como si estuvieran ciegos, o sea, tienen una capita que les cubre el ojo con la luz de la cámara, entonces se muestra ese reflejo de esa pequeña capa, esa pequeña membrana. Y acá en las fotografías que tenemos, pues los ojos se ven claros, entonces también me llama un poquito la atención, pero bueno, ahí está, pues último relato de la noche. Ahora sí que la última palabra la tiene cada uno de nuestros radioescuchas. Y muy interesante. Esperamos tal vez en lo futuro si Samantha nos pueda platicar qué más llega a ocurrir con este peculiar animal que parece ser que llegó ahí y pues sí está un poquito extraño, la verdad. Así es. Ok, tenemos más relatos, pero desafortunadamente ya estamos llegando al cierre de este programa. Por ahí para los que nos hayan hecho llegar historias y no las hayamos relatado aquí en el programa, no se preocupen, estas historias pasan a la siguiente semana y van a ser las primeras a las que les demos lectura, por lo cual les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo por mandarnos sus relatos, compartirnos a lo mejor temas personales aquí en este pequeño programa. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos cerrando, Carlos? Así es, pues nada más agradecerles por haber estado en el arranque de esta segunda temporada. Esperamos que les guste todo lo que viene entre los próximos programas. Y pues nada, un gran saludo a todos los que nos escuchan también por las demás plataformas a manera de podcast, que esperemos se encuentren bastante bien y les guste el contenido de Radio Pesadilla. ¿Un gusto? Así es, y pues bueno, agradecerles nuevamente que hayan estado pendientes en este periodo, digamos, de espera, por así decirlo, o sea, en lo que reactivamos transmisiones. Muchísimas gracias por esa paciencia y por ese grandioso apoyo. Saludos para todos los que nos escucharon, tanto de nuestro estado, nosotros somos de Durango, pero también los que nos escuchan de otros estados de la República o también Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias por ese cariño. Y pues bueno, para los que no pueden escuchar o no pueden ver el programa en vivo, pues también recordarles que este podcast se estaría subiendo cada martes posterior a cada programa en las plataformas de YouTube, Spotify, Google Podcast y de iVoox. Entonces, ahora sí que nos pueden llevar a todas partes y no perderse ninguno de nuestros capítulos. Yo soy Gustavo Alcalá y muchas gracias. Ale. Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado a un programa más. Los esperaremos en las siguientes emisiones. Si les gusta este programa, por favor recomiéndenos a sus amigos, para que lleguemos a más personas, a más hogares. Estos sábados que vamos a estar aquí acompañándolos en Radio Pesadilla, ¿verdad? Oscar.
Así es, igualmente como mis compañeros, agradecerles por una noche más, ya estamos de vuelta y nada más para recordarles que ya tenemos habilitado nuestro Patreon, entonces si gustan apoyarnos con alguna cantidad económica, todo el dinero es exclusivamente para la producción de este programa, para comprar micrófonos, cables, mezcladoras, y si la pandemia no lo permite, ¿verdad? Poder realizar ciertas actividades y exploraciones, ¿verdad? Desde $1 al mes, o sea, es más barato que un café, nos pueden estar apoyando, ¿verdad? Y si no cuentan ustedes con $1, nos pueden también igual apoyar muchísimo dándole like y compartiendo el video, ¿verdad? Y se lo estaremos de igual forma eternamente agradecidos. Muy bien, muchachos, pues sería todo por el día de hoy y esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.